adoraremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por una vez más la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí esta noche, Señor. Te pedimos que durante este tiempo, Padre Santo, que nuestros oídos sean abiertos, Señor. Que nuestra mente, Señor, pueda obtener ese entendimiento, Señor, de lo que hemos estado viendo y la necesidad de ello en nuestras vidas, Padre Santo. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El triunfo y el fracaso de una nación está conectada con su fundación. Proverbios 34 nos habla que existen dos fundaciones. Existe la fundación de justicia y existe la fundación del pecado. La fundación de justicia, dice la palabra de Dios, que engrandece, eleva, trae honra, trae éxito. La fundación del pecado, dice allí, trae afrenta. La palabra afrenta, según la Biblia, ¿verdad?, es básicamente deshonra que trae fracaso. Escúcheme, el pecado, y cuando hablamos de pecado, hablamos de la desobediencia hacia lo que Dios pide a la humanidad. Cada vez que vamos en desacuerdo a lo que Dios nos pide, escúcheme, va a traer fracaso y deshonra a nuestras vidas. Y es importante de entender eso. Ahora, la semana pasada hice una pregunta. ¿Puede de veramente la humanidad sin Dios fundarse en justicia? No.
Si el Hijo de Dios batalla para hacer lo correcto, escúcheme, ¿usted cree que va a estar en el anhelo de la humanidad, el interesarse en sus vidas de hacer aquello que Dios pide a sus hijos? No. Si la humanidad que no tiene a Dios como su Salvador no puede fundarse en justicia, ¿quién es aquel único que puede fundar justicia en un lugar o en una nación? Aquellos que han sido salvos. Escuchen, no solo pueden, pero deben proteger para el éxito no solo del Hijo de Dios, pero la prosperidad de ese lugar de habitación. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una de las razones principales por qué he pasado tiempo en esto es porque necesitamos entender que el éxito en hacer lo correcto, ¿verdad?, en el lugar donde existimos va a suceder cuando el Hijo de Dios basa su fundación en lo correcto. ¿Tiene la capacidad el Hijo de Dios de fundar lo correcto? Déjeme repetir eso. ¿Tiene la capacidad el Hijo de Dios de hacer lo correcto? Sí. Pero la pregunta es esta: ¿anhela todo hijo de Dios hacer lo correcto? Y es importante eso, porque nosotros que nos proclamamos ser hijos de Dios, no solo deberíamos, pero tenemos la responsabilidad de perseguir el fundamento de lo que es correcto para poder traer bendición al lugar donde habitamos. Lo vemos a través de toda la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es aquella fundación de justicia que el Hijo de Dios debe de cuidar y proteger en sus vidas? La primera dijimos que era Dios. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, escúchenme, de que Dios sea la autoridad suprema en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de que Dios sea nuestra suprema alabanza. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de que el reconocimiento se le dé a Dios de sus obras. Ese día que se celebra noviembre 23 de Acción de Gracia es un tiempo, la manera que este país fue establecido para reconocer aquellas cosas que Dios ha hecho durante ese año en este lugar. Esa es la primera justicia que cada hijo de Dios debe de cuidar en sus vidas. Dios, la autoridad suprema en sus vidas. Segundo, ¿cuál era? La palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque como humanos sabemos de veramente, sin la ayuda de Dios, cómo guiarnos sobre esta tierra. Sabemos de veramente qué decisiones tomar en cada situación que enfrentamos en nuestras vidas. ¿Sí o no? No. Y porque Dios sabía eso, nos dio un libro conocido como la Palabra de Dios, un libro divino. Cuando habla de divinidad, habla de la inspiración por Dios. ¿De veramente creemos que este libro que tenemos aquí, que conocemos como la Palabra de Dios, es un libro inspirado por Dios, dado por Dios? Y es importante guardar ese fundamento. Es importante de entender que este libro, ¿verdad?, es aquel que puede edificar cada área de necesidad en nuestras vidas.
Debemos de entender que este libro tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo anhelo que su razón de estar aquí es porque usted entiende que es este libro importante el cual Dios nos ha dado para dirigir nuestras vidas. Ese es el segundo fundamento que vimos. Y voy rápido, y todos estos se encuentran allá en YouTube, donde le dije bajo la categoría Una Nación, ¿verdad? El éxito o el fracaso de una nación. Ahora, comenzamos la semana pasada a ver sobre la familia. La tercera fundamento de justicia que usted y yo necesitamos establecer en nuestras vidas, y creo, hermano Elder, que fue donde terminamos la semana pasada, sobre la familia, ¿cierto? Y es importante que tengamos que ver esto. Ahora, escúcheme. ¿Usted cree que es casualidad lo que vemos en este mundo ser atacado en la vida cristiana? ¿Qué fue lo primero que este mundo ha constantemente atacado? Primeramente, la existencia de un Dios. ¿Qué dicen ellos? No es cierto, no existe un Dios. Cada uno de nosotros somos nuestros propios dioses. Segundo, ¿qué han atacado? La palabra de Dios. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer en las escuelas públicas? Quitaron la palabra de Dios. Usted sabe que había un tiempo en las escuelas públicas donde se enseñaba la palabra de Dios. Ahora, ¿usted cree que es coincidencia esto? No. Pero escúcheme, a mí no me da temor tanto lo que el mundo hace, a mí me da temor lo que los hijos de Dios hacen. Porque yo creo que estamos viviendo en una era donde, escúcheme, ¿sí estamos grabando? Gracias, hermano. Yo creo que estamos viviendo una era donde, escúcheme, para el Hijo de Dios. ¿Para quién, hermanos? Para el Hijo de Dios. Ya Dios no es principal en su vida. Yo creo que estamos viviendo en una era donde para el Hijo de Dios, la palabra de Dios no es la que cultiva y desarrolla su vida. Pero tercero, hemos comenzado a ver un tercer desarrollo en este mundo, y es sobre la familia. Pudiéramos decir que quizás a lo más unos 5 años atrás es que se ha borbandeado este ataque mundialmente en cuanto a la familia. ¿Y sabe cuál es mi temor? He comenzado a ver un estandarte en los hijos de Dios adaptando lo que este mundo quiere transmitir en cuanto a la familia. Como hijos de Dios, tenemos que cuidar en nuestras vidas que Dios sea primordial. Como hijos de Dios, tenemos que cuidar que la palabra de Dios sea aquella guía para nuestras vidas. Pero tercero, como hijos de Dios, usted y yo tenemos, escúcheme, la responsabilidad de cuidar el origen de la familia. ¿Qué 3 áreas tenemos que cuidar en la familia? Primero, tenemos que cuidar el origen establecido por Dios. ¿Qué origen es ese? Vamos a Génesis 1:27, por favor. Génesis 1:27. Estamos ahí. Ahora me tardo un poquito más porque la Biblia está nueva.
las páginas se pegan. Génesis 1:27. ¿Estamos ahí, hermanos? Puede decir amén para saber. Eso quiere decir así es, sí, ahí estamos. ¿Ok? Mire lo que dice Génesis 1:27. Y creó, ¿quién los creó? Dios. Y creó Dios, ¿a quién? Al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios los que. Y luego nos da una descripción de esa creación. ¿Qué fue la creación? Varón y qué. Y hembra los creó. La primera importancia que el Hijo de Dios necesita cuidar sobre la familia, hermanos, es el origen establecido por Dios. El origen establecido por Dios, Él creó varón y qué. Y hembra. Ahora escúcheme, ¿por qué es esto importante, hermanos? Porque es bajo este origen que Dios formó, que Él dio la bendición a la familia. Y decía la semana pasada, si este origen que Dios estableció en la familia es quebrantado, escúcheme, no puede haber bendición en la familia. Y esto es importante porque ¿qué estamos viendo hoy en día? Hoy estamos viendo la familia sigue siendo un fundamento a este mundo, pero escúcheme, no la manera, el origen establecido por Dios. Déjeme decirle a qué le llaman familia hoy en día. A dos hombres juntos, uno tomando el papel de papá y el otro tomando el papel de mamá. Esa no es la familia establecida por Dios. Déjeme decirle que otra familia es vista hoy en día como familia. Dos mujeres juntas formando un hogar. Una tomando el papel de papá y la otra tomando el papel de mamá. Y déjeme decirle, es importante que entendamos este verdad, fundamento como hijos de Dios, porque se lo están tratando de inculcar a nuestros hijos. En las escuelas, desde primer grado, desde kinder, mejor dicho. O hoy en día le llaman familia, escúcheme, donde hay un hombre y una mamá, pero este hombre, sí, verdad, tiene su esposa, pero también tiene deseos de otro hombre. Y viceversa, existe la otra familia donde hay papá y mamá, hombre y hembra, pero esta hembra también tiene intenciones de con otra hembra. Una familia de 3. Escúcheme. Cualquier otra descripción de familia fuera del origen establecido por Dios, no existe bendición, sino que maldición. ¿Estamos entendiendo? Porque lo que estamos diciendo es que aquel origen establecido por Dios de varón y hembra, de alguna manera Dios se equivocó. ¿Se equivoca Dios? Pues entonces no fuera perfecto. No. Necesitamos cuidar eso. Mire, vamos allá a Marcos, a capítulo 10, ¿verdad? Versículo 6 en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 10, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 10, versículo 6. Le estoy hablando aquello que cada uno de nosotros debemos de cuidar en cuanto a lo que la familia es. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, versículo 6? Mire, dice, pero ¿al qué? Al principio de la creación, cuando todo comenzó. ¿Qué dice allí? Varón y qué. Los hizo ¿quién? ¿Cuál es el diseño, origen establecido por Dios en cuanto a la familia? Varón y hembra. No hay más.
Y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger, escúcheme, ese origen. ¿Sabe lo que este mundo quiere hacernos hoy aceptar? Es que una familia puede ser compuesta de 2 hombres. Que una familia puede ser compuesta, escúcheme, de 2 mujeres. O además, vamos allá a una idea que la familia puede ser compuesta de solo papá jugando el papel de papá y mamá con los hijos, o solo mamá y mamá jugar el papel de papá y mamá. Ahora, hay situaciones que sucede eso, pero ese no es el plan de Dios en cuanto a la familia. La familia, ¿verdad?, de acuerdo al origen establecido por Dios, es un hombre y una mujer en ese lugar. Y necesitamos cuidar eso. Ahora, ¿pueden 2 hombres formar una familia? Sí, claro que pueden humanamente, pero escúcheme, hay algo que esa pareja no va a tener, que es la bendición de Dios en su familia. Porque la manera que Dios dio esa bendición es cuando existe un varón y una hembra en esa familia. Cuando alguien me dice, entonces nosotros no somos familia, bueno, humanamente pueden ser familia, pero aquella familia que Dios bendice, ¿estamos entendiendo? Tenemos que cuidar eso. Segundo, escúchenme, tenemos que cuidar la autoridad establecida en la familia. No solo el origen de varón y hembra, pero hay una autoridad que Dios estableció en la familia. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Ahí nos da un orden. Voy rápido, esto ya lo vimos la semana pasada, usted puede ir a los videos y poder ver eso. ¿Ok? Efesios capítulo 6, no sé si vimos Efesios capítulo 6 la semana pasada, ¿verdad? Pero lo vamos a ver esta noche. Hay una autoridad establecida por Dios en la familia. Esto es lo que estamos viendo que está siendo atacado hoy en día, la familia. No solo el origen, pero la autoridad establecida por Dios. ¿De qué estoy hablando? Efesios capítulo 6, por favor, versículos 1 al 3. ¿Cuál es la primera palabra ahí? Hijos. Obedeced en el Señor, ¿a quiénes? A vuestros padres. Porque esto es ¿qué? Justo. Fundamentos de justicia. Hay un orden de autoridad que Dios da a la familia, ¿verdad? Y le habla a los hijos. Es obvio que los hijos tienen una responsabilidad dentro de ese orden. Pero ¿cuál es el orden que Dios da de autoridad a la familia? Versículo 2. ¿Qué dice? Honra a quién. No se me queden callados, hermanos. Ayúdenme, por favor. Honra a quién. Y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una responsabilidad de autoridad, escúchame, en la familia. ¿Cuál es ese orden? Papá, mamá e hijos. ¿Quién estableció esa autoridad? ¿Quién, hermanos? Dios. Ay, pero este viejo, ¿qué sabe? Yo tengo que hacer todo. Ese es el problema. Usted lo tiene acostumbrado a que usted hace todo.
Es que si no, él no hace nada. Y mire, no voy a entrar, por eso es que tenemos a veces nuestros tiempos especiales para parejas donde hablamos sobre estas áreas. Y no voy a entrar ahí porque nos quedamos ahí. Pero lo que sí quiero recalcar es que, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos la familia está siendo atacada, el origen establecido. Segundo, la familia está siendo atacada en la autoridad establecida. Le voy a decir cuál es la autoridad que vemos hoy en día en cuanto a la familia. No es el orden que vemos ahí, papá, mamá, hijos. Le voy a decir cuál es hoy en día. Hijos, mamá y papá. ¿Sabe quién predomina en la familia hoy en día? Los hijos. ¿Sabe qué termina haciendo la mayoría de veces la familia? ¿Verdad? Lo que los hijos quieren. Los hijos han desarrollado una manipulación a los padres. Y mire, la psicología les ha ayudado a poder desarrollar esto, porque le dice, ay, no le digas que no, complácelo en lo que te dice. Ay, no lastimes sus sentimientos. Hay alguien que nosotros durante crecimos con nuestros padres, por la manera que fueron con nosotros cuando nos decían no, nos dañaron mentalmente. Habrá alguien aquí que diría, no, pues porque mis papás desde chiquito me decían, no, me dañaron. ¿Hay alguien así? Yo creo que hoy que estamos adultos y que somos padres, damos gracias a Dios que nuestros padres nos decían no. Pero mire, ¿sabe quién es la autoridad suprema hoy en la familia? Tristemente, los hijos. Y estoy hablando de familias que conocen a Dios, a los hijos de Dios. La familia se desborota, se descontrola porque no saben cómo tratar con sus hijos, porque sus hijos son la autoridad mayor en esa familia. De acuerdo a la palabra de Dios, los hijos no deberían de ser la autoridad mayor en la familia. Pero este es el orden que estamos viendo. Mire, usted observe las familias de hoy en día. Este es el orden que estamos viendo, ¿verdad? La autoridad es hijo, mamá y papá. O viceversa, la autoridad es mamá, hijos y papá. Llega el hijo y le pregunta a papá, mire, papi, ¿puedo hacer esto? ¿Y qué dice papá? Pregúntale a quién. ¿Sabe el mensaje que usted está mandando? Usted está diciendo, pues yo no puedo opinar sin que ella dé permiso. Mire, ¿usted cree que es casualidad que estamos viendo este surgimiento de mujeres sobretomando poder y liderazgo y control aún en los púlpitos? No es casualidad. Es esta mentira que hemos visto, el desorden de la autoridad establecida por Dios. Dios estableció, ¿verdad?, un origen. Es papá, mamá e hijos. Papá, escúcheme, debe de guiar. Tiene la responsabilidad de guiar. ¿Qué es guiar? Dirigir, mostrar dirección. Mire, papá, hombre, usted si es hombre de familia necesita tener una estructura de saber hacia la dirección que va a llevar a su familia. ¿Saben por qué muchas veces las mujeres tienen que tomar ese control? Porque usted se encuentra perdido. Usted no sabe hacia dónde va. Ese es otro mensaje. Mamá tiene la responsabilidad de enseñar. La palabra enseñar implica ahí, es una maestra que estimula y orienta. ¿Qué enseña? Aquella dirección a la cual papá está dirigiendo a la familia.
Pero ¿qué vemos hoy? Papá dice, vamos para allá. Y mamá le dice, no le hagas caso, no sabe para dónde va, vamos para acá. ¿Qué mensaje el que estamos mandando? Y lo triste, que escuchen, aquellos que proclamamos ser hijos de Dios, nos estamos acostumbrando a este estilo de autoridad. ¿Y cuál es la responsabilidad del hijo? Obedecer. Ahí dice, mire, hijos que obedecen. ¿No tenemos palabra? Sí, tienen una palabra. ¿Cuál es? Cumplir la voluntad de la autoridad. El hijo tiene la responsabilidad de cumplir la voluntad de la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Papá y mamá. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Ahora, les he dado estas autoridades en un paquete rápido porque estamos viendo el fundamento que está siendo atacado hoy en día. Miren, en la mayoría de familias, honestamente, vamos a pensar un poquito. En la mayoría de las familias hoy en día, ¿qué representa el hombre o el papá? Vamos a ser honestos. Le voy a decir, ¿qué es lo que representa en la mayoría de hoy en día? Nada. Nada. No lo van a confesar las mujeres o las mamás. Mire, hay algunas que lo confían. Es como que no estuviera. Es de más, sin él estaríamos mejor. De veras, no de acuerdo al plan de Dios. Ay, pero si yo tengo un hombre que no se pone en posición de autoridad que debería de, ¿qué hago? Ore por él. Pídele a Dios. No se queje. Mire, ¿quién lo escogió? Usted lo escogió. No creo que se lo haya dado a la fuerza. No creo que se lo haya ganado, ¿verdad? En una lotería, porque mire, están feos para ponerse en exhibición de ganancia. Usted lo escogió. Ay, pero es que no sabía. Bueno, usted agarró el paquete, hoy se queda con él. ¿Y qué hago? Ore. Pídale a Dios. Y mire, hay muchas cosas más que podemos ver sobre eso, pero no quiero encajarme en eso. Estamos hablando en el desarrollo completo importante que tenemos que cuidar en la familia. Tenemos que cuidar el origen establecido. Y necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos. El origen establecido de la familia es varón y hembra. El origen establecido en la familia es la autoridad establecida. Papá, mamá e hijos. En muchos casos yo me recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, la verdad que mi esposa tuvo la oportunidad de ella ponerse en autoridad que me pertenecía a mí, pero escúcheme, ella fue sabia. Y no es porque yo fuera gran cosa o porque, ay, es pastor y debo darle reverencia, no. Al contrario, si ella hubiera tomado esa posición, mire, tenía toda la razón, porque a veces yo era una regazón fea. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo duda que mucha de la bendición que existe en nuestra familia es porque ella supo cuidar la autoridad establecida. Y es importante. Tercero, necesitamos atender la responsabilidad familiar. Estas son las tres áreas, escuchen, que hoy en día aún las familias cristianas están decayendo en sus vidas.
Yo no entiendo cómo aquellos que proclamamos ser hijos de Dios no cuidamos la importancia de ello. ¿Cuál es la responsabilidad familiar? Estoy hablando de aquella responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora me voy a concentrar en el área principal de los padres. Los padres tienen la responsabilidad, tres áreas importantes en cuanto a la familia. Y quizás no sabíamos o no entendíamos, pero es importante. Y mire, aquellos que todavía no forman un hogar, tomen nota de esto, porque un día vas a tener familia, un día tú vas a tener la responsabilidad, un día van a ser padres. ¿Cuáles las tres áreas de responsabilidad de los padres establecidos por Dios? Primero, instruir. Esa es la primera responsabilidad que los padres tienen. ¿Sabe por qué vivimos en unos tiempos hoy en día que estamos viendo los hijos tomando la autoridad y los hijos, verdad, viviendo por medio de tanta medicina? Le voy a decir cuál es el problema. No es que han nacido niños enfermos, es que simplemente es una muestra de una cantidad de padres que han perdido la responsabilidad de instruir a sus hijos. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 6, versículo 20. Perdón, Proverbios 22. Proverbios 22. Proverbios 22. Hay tres responsabilidades esenciales de los padres en cuanto a la familia. Proverbios 22, versículo 6. Y la primera es instruir. ¿Estamos ahí? Mire qué dice Proverbios 22, 6. Dice, ¿cuál es la primera palabra ahí? Instruye ¿a quién? Al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. La instrucción es muy importante. Le voy a decir por qué. Porque la instrucción, hermanos, es aquella que va a permanecer en la vida de ellos aún cuando ya no estén en casa. Ahora escuchen. Si somos honestos, el tiempo de instruir a nuestros hijos es un tiempo limitado. Estamos hablando que la mayoría de instrucción a nuestros hijos, a los cuales ellos van a atender, probablemente estamos hablando de no más de 17 años. En 17 años, escúcheme, 18 años, usted y yo tenemos la responsabilidad de instruirlos para que ellos puedan, verdad, en un futuro no apartarse de esa instrucción. Ahora, el problema es que no entendemos qué es instruir. Instruir es el doctrinar a nuestros hijos, el establecer en la vida de ellos reglamentos de conducta. Este es el problema. Desde muy temprana de edad, escúchame, necesitamos guiar a nuestros hijos cómo conducirse sus vidas. ¿Sabe cuándo es que como padres muchas veces queremos comenzar a instruir a nuestros hijos? Cuando ya ha sido demasiado tarde. Es interesante, pero según la psicología, se dice que las instrucciones que nuestros hijos captan por el resto de su vida son aquellas que son dadas, escúcheme, en los primeros 5 años de su vida.
Usted no va a creer, pero así tan pequeño como el baby que, ¿verdad?, está ahorita aquí, ¿qué? 40 días, así de tan pequeño, ya debería de seguir instrucción, reglamentos de conducta. Grábese lo que la instrucción es. Ahora, ¿nos gustan los reglamentos? ¿A quién le gustan los reglamentos? ¿Ah? Ahora, ¿son necesarios los reglamentos? ¿Sí o no? ¿Usted se imagina que viviéramos en un mundo donde no existen reglamentos? O sea, hay reglamentos para todo en esta vida. ¿Hay reglamentos para cómo manejar? ¿Qué pasa si usted quiebra uno de esos reglamentos? ¿Ah? ¿Y lo felicitan? ¿Felicidades por no seguir los reglamentos? No. Ahora, ¿quién le enseñó a usted esos reglamentos? Por ejemplo, Jorge, ¿por qué tú sabes que tienes que parar en una luz roja y no seguir? Pero, ¿cómo sabes que la luz roja es para parar? Alguien te instruyó en ello, ¿cierto? Reglamentos de conducta. Mire, ¿qué pasa, Dixon, si vas manejando y está la luz verde y tú te quieres parar? No, yo voy a esperar la luz roja. ¿Qué va a pasar? Vas a tener un montón de gente enojada y se te va a armar. Más en la mañana cuando van para el trabajo. Que mire, quieren mover a medio mundo de la carretera. ¿Estamos entendiendo? Instruir habla de reglamentos de conducta, y la primera cosa que usted y yo necesitamos entender en cuanto a la familia y la responsabilidad de los padres es que tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, y esa responsabilidad es de los dos, papá y mamá. No solo de mamá y no solo de papá. Porque nuestros hijos necesitan saber que tanto papá y mamá tienen la misma autoridad. Ahora, ¿verdad? De acuerdo a Dios, ¿hay un estandarte de autoridad? Sí, papá, mamá e hijos. Pero en casa, ellos necesitan entender que tanto mamá como papá tienen la misma autoridad. Porque Dios estableció eso. Y una de las cosas que estamos viendo, ¿qué hacen hoy en día para no querer? Mire, el instruir se toma tiempo. Y ese es el problema, que estamos viendo familias hoy en día que no están dispuestas a instruir a sus hijos. O sea, a tratar con la situación. Necesitamos instruir. Reglamentos de conducta, cómo comportarse. Cada crecimiento, cada desarrollo de nuestros hijos, miren, necesitan saber cómo comportarse. Yo doy gracias a Dios por la sabiduría que Dios le dio a mi esposa en cuanto a nuestros hijos. Miren, admirable. Pero necesitamos entender eso. La primera área de responsabilidad que usted y yo como padres tenemos es instruir. Y mire, los primeros años, los primeros 5 o 6 años de nuestras niños, necesitamos entender que la mayoría del tiempo que vamos a estar con ellos es para instruirlos. Mira, si tú haces el trabajo bien en esos primeros 6 años, te voy a decir algo, de ahí en adelante va a haber instrucción, pero muy mínima a la que hubo cuando ellos estaban creciendo. Este es el problema. Llegan a 6, 7 años de edad y comienzas a ver ciertas cosas, y no es culpa de ellos, porque tú nunca les instruiste. Es de más, cuando hacían ellos algo fuera de conducta de lo que deberían de hacer, te daba risa.
O tratabas de cubrirle. No, no hagas eso, que no mire eso tu mamá o tu papá, porque te va a pegar. Esa no es instrucción. Ahora sí, la primera cosa que necesitamos es aprender a instruir a nuestros hijos. Dice allí, ¿verdad? Donde vimos en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Debe de haber instrucción en su andar, ¿verdad? Diariamente. ¿Hasta cuándo? Media vez sus hijos están bajo tu techo, necesitan instrucción. Ahora, si a la edad que mi hija tiene ahorita 23 años, yo tengo que instruirla como instruyo un niño de 1 a 5 años, algo no hicimos bien ahí. ¿Estamos entendiendo? Mire, yo no entiendo un niño de 12 años tirándose en la tienda, armando un berrinche a su manera para querer que le den lo que ellos quieren. ¿Sabe lo que eso me dice? Que en la edad que tuvo que haber instrucción, no. Primero, tenemos la responsabilidad de instruir. No tengan miedo de decirle no a sus hijos. Y ellos deben de saber qué quiere decir no. Yo recuerdo, y este es un patrón creo que en todas las familias. Los hijos, por cierto, saben que los hijos estudian a los padres. Desde chiquitos saben, los estudian. Yo sé con quién puedo hacer lo que puedo hacer. Yo sé con quién yo me puedo escapar y con quién no. Este es el problema. Los creemos bien angelitos, pero ya vamos a ir ahí. Pero nuestros hijos nos estudian. Y una de las cosas que usted va a ver común en sus hijos es que si quieren algo, ¿verdad? Van a mamá o a papá y uno les dice no, adivine qué hacen. Van al otro para ver si el otro les dice sí. Ellos lo que quieren es un sí. Ahora, ¿cómo se las arreglan ellos? Porque uno me dijo no y el otro sí. Ese es el problema de ellos. Yo solo busco el sí para hacer lo que yo quiero o agarrar lo que yo quiero. Y mire, nosotros nos dimos cuenta rápido. ¿Sabe lo que hicimos? Hablamos con ellos y dijimos, hey, quiero que entiendan algo con claridad. Cuando mami o papi dice no a algo, es no. Y usted va y le pregunta, si papi dijo no, y usted va y le pregunta a mami, déjeme decir lo que le va a pasar, le va a caer. Y mire, nuestros hijos aprendieron rápido. Yo me recuerdo que venían, ¿verdad? Y me decía, ¿verdad? Papi, ¿puedo comerme esto? Y yo le decía, ¿ya le preguntó a mami? Y si la contestación era sí, yo dije, bueno, entonces, si ya le preguntó a mami y me está preguntando a mí, es que probablemente que mami le dijo que no. Entonces le dije, venga, vamos al cuarto. Ay, pero son niños. La instrucción comienza de una temprana edad. Déjeme decirle, a la edad de 6 y 7, cuando esos hijos ya van a ir al kinder o al primer grado, ya deberían de tener la mayoría de su instrucción de reglamentos de conducta en su vida. Si usted espera hasta que ellos lleguen al primer grado, escúcheme. Y este es donde el diablo nos quiere confundir. Ay, pero están chiquitos, ¿qué saben? Sí saben. ¿Saben por qué hacen el berrinche que hacen con usted? Porque saben. Pero como padres,
estamos viendo familias que rehúsan instruir a sus hijos. Segundo, debe haber disciplina. Esta es responsabilidad de los papás. Ahora escúcheme, ¿qué es disciplina? Vamos a Efesios capítulo 6, por favor, versículo... bueno, ahí estamos en Proverbios, o ya se fue. Bueno, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4. Este fundamento, hermano, es importante en nuestras familias. Esta es la razón por qué estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día en los jóvenes, en los niños, hermanos, fuera del control en sus vidas. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ya vamos a terminar, hermanos. ¿Estamos ahí? Mire, solo el versículo 4 dice: y vosotros, ¿qué? Padres, está hablando, esta es su responsabilidad. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe cuándo es que provocamos a ira? La palabra allí, ira, habla de una reacción en nuestros hijos inesperada que provoca molestia. ¿Sabe cuándo es que causamos ira a nuestros hijos? Escúcheme, cuando no ha habido instrucción y cuando no ha habido disciplina. Mire, dice ahí, si no, ¿qué, hermanos? Criarlos. ¿Qué quiere decir la palabra criarlos? ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra criarlos? ¿No? ¿Qué es criar? Una mamá, ¿qué es criar? El que crezcan, el que se desarrollen día en día. ¿En qué? En disciplina. ¿Y qué? Ay, están callados hoy los papás. ¿Qué es amonestación? Instrucción. Disciplina y amonestación. Dice, si no, criarlos, o sea, darles, ¿verdad? Criar ahí quiere decir esa, ¿verdad? Como esa mamá que diariamente, ¿verdad? Le da esa leche a su hijo, nurture. What's the word for nurture? Otra palabra. Pero esa alimentación directa que la mamá le da a sus hijos los primeros años, eso es lo que la palabra, ¿verdad? Los primeros años, Señor, bueno, que hoy he visto niños que de 5 años y miren, no se quieren despegar de la mamá. Pero los primeros meses. Criarlos está hablando, ¿verdad? De esa alimentación saludable. ¿Cuál es? Disciplina y amonestación del Señor. Escúcheme, si sus hijos, si su familia va a crecer a ser una familia saludable de acuerdo a los principios de Dios, necesita dos cosas: instrucción y disciplina. ¿Por qué se necesita instrucción? Porque ellos no saben cómo comportarse. Necesitan aprender cómo comportarse. ¿Y por qué se necesita disciplina? Porque en el proceso de la instrucción, escúcheme, van a querer quebrantar ese reglamento de conducta. ¿Qué pasa si está un policía en una luz y se pasa usted la luz en rojo? ¿Qué hace el policía? Lo para y lo va a ¿qué? A disciplinar. ¿Cuál es la disciplina? Un hermoso ticket. No sé de cuánto cuesta aquí, todavía no lo he experimentado. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque quebrantó la regla de conducta. Una sin la otra, escúcheme, no es saludable.
Y peor, si no existen las dos, si no existe disciplina y no existe instrucción. Y mire, esa es la generación de familias que estamos viendo hoy en día. Ahora, ¿qué quiere decir disciplinar? Porque muchas veces nosotros cuando escuchamos la palabra disciplinar, rápidamente la conectamos con humillar y con castigar. Nos acordamos de aquellas buenas que nos daban, pero no, mire, la palabra disciplinar quiere decir el proceso de educar y de formar a nuestros hijos. La disciplina se toma tiempo. No solo es el hecho de agarrar una chancleta y ¿verdad? La chancleta voladora. Te lo dije. Ese es maltrato, ese es abuso. No es el hecho desde que ya te colmaron de enojo. No, ahora sí, no te escapas. Y mire, ¿sabe lo que eso causa a nuestros hijos? Ira. ¿Y qué le pasó? Yo no estoy haciendo nada diferente que he hecho todo este tiempo. ¿Y por qué hoy actúo así cuando yo estoy haciendo esto? ¿Estamos entendiendo? La disciplina es un ¿qué? Proceso. El proceso se lleva tiempo, dedicación, educación, formación. Cuando la Biblia habla de disciplinar, habla del proceso de educar. Ellos necesitan aprender y cuando van aprendiendo, se van formando. ¿Aprender qué? Que hay un reglamento de conducta. Dices, pero le enseño ya que esté grande. Este es el problema. Cuando ellos ya llegan, escúchenme, a 5 o 6 años, vas a batallar. Y va a haber rebeldía. Y va a haber enojo. Mira, lo que yo te estoy diciendo, la psicología una vez más dice que la instrucción es esencial en los primeros 5 años de tus hijos. ¿Sabe lo que la mayoría de las familias quiere hacer hoy? Cuando ya nuestros hijos van a primero, segundo, tercero grado, ya quieren meter instrucción. Escúcheme, es demasiado tarde. Y termina, ¿sabe lo que la sociedad termina haciendo con esos hijos? Metiéndolos a medicina. Es que tienen esta enfermedad. No, la enfermedad que sucedió es que nunca se les instruyó. Y porque nunca se les instruyó, nunca hubo reglamentos de conducta, le daban a su necedad, a su manera. ¿No me crees? Mira, vamos a Proverbios 22, por favor. Proverbios 22, para aquellos que dicen, en mi casa hay puros angelitos. Vamos a Proverbios 22. Yo creo, hermanos, que este fundamento es importante de cuidar. Esto es lo que ahorita la sociedad o la suciedad está tratando de destruir en la familia. Proverbios 22:15. Y por cierto, está teniendo un éxito aún en las familias que proclaman ser hijos de Dios. ¿Qué dice 22:15? Dice, ¿la qué? La necedad. Hay palabras importantes aquí. La necedad, por cierto, esto lo dice el hombre más sabio sobre la tierra y una sabiduría que se la dio Dios a él. Dice, la necedad está, ¿qué, hermanos? En el corazón. ¿En dónde? En el corazón ¿de quién? La palabra allí, muchacho, es un término que se usaba en tiempos bíblicos de los primeros 3 años de su vida. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahora, déjame decirte qué quiere decir necedad. Necedad es allí la maldad o la desobediencia. ¿Sabes qué existe desde ya en la vida de tus hijos? El querer ser desobedientes. Mira, está, ¿qué dice? Ligada. La palabra ligada habla de esa unión que no se puede separar de su vida. ¿Y en dónde? En su corazón.
Nosotros no nos acordamos, pero escúcheme, desde muy temprana edad en el corazón de las criaturas ya vienen ligados a ser desobedientes. Dios mío, algunos de nosotros ya con los viejos de nuestra edad que somos desobedientes. Ahora escúchame, necesitamos ver de este punto de vista lo que la palabra de Dios dice en cuanto a nuestros hijos, porque si no entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, escúcheme, no vamos a ver la necesidad de instruir y disciplinar. Por muy angelito que nuestros hijos sean, escúcheme, tienen en sus corazones ligada la desobediencia. Son bonitos, sí, son bonitos, pero tienen ligada la desobediencia. ¿Y qué es lo único que les va a ayudar a desligarse, a separar esa desobediencia? Ahí nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? La segunda parte de ese versículo. ¿Más la qué? Más la vara. ¿Qué va a ser? Más la vara de la qué? De la corrección, es otra palabra para disciplina. ¿Qué va a hacer? La alejará de él. Escucha. Si no aprendemos a instruir y a disciplinar a nuestros hijos, escuchen, va a crecer ligado a un corazón desobediente y de maldad. Aunque nuestros padres quizás no lo hicieron correctamente como la Biblia lo enseña, gracias a Dios que hubo un nivel de instrucción y disciplina, ¿cierto? Sin ser así, ¿qué no hicimos? Ahora imagínense si no hubiera habido instrucción y disciplina, ¿qué no hubiéramos hecho? Pero no vemos esa importancia. Ahora, la vara allí no está hablando, ¿verdad?, que se agarre un chilillo, ¿verdad?, como allá nuestros abuelitos, mire, se agarraban uno. Yo experimenté unos cuantos de esos de mi abuelito. Yo recibí más disciplina de mis abuelitos que de mi mamá. O mi papá, que yo recuerde que algún día mi papá me había pegado. No, pero mi abuelito y mi abuelita, mire, una vez nos decía, y ya sabíamos. Yo creo que usted tiene historias también así. Pero mire, allí la vara habla de la representación del símbolo que eso significaba. ¿Qué significa la vara en la Biblia? Símbolo de autoridad. Símbolo de conducta, de disciplina. Dice, por eso dice ahí, la vara, o sea, la autoridad de la corrección, le alejará de él. ¿Ha oído que todos nacemos pecadores? Ese es el término que está allí implicando. Todos nacemos con un estado de desobediencia. ¿Sabe qué es lo más que sus hijos van a querer hacer en los primeros años de su vida? El de desobedecer a lo que papá y mamá dicen. Y es interesante. ¿Alguien les enseña a ellos desobedecer? ¿Ah? ¿Cómo es que lo aprendieron? Porque ya viene ligado a su corazón. Usted le enseña a su hijo a mentir. Mira, cuando tengas que mentir, lo vas a hacer de esta manera. ¿Usted le enseña a su hijo eso? ¿Cómo lo aprendieron? Porque desde su niñez ya viene ligado en dónde? En su corazón. Por eso necesita haber disciplina. ¿Qué es disciplina? El proceso de educación y formación. Ahora, la disciplina educa, corrige, pero también forma. ¿Cómo? Con la vara, dice ahí, la vara
de disciplina, de corrección. Necesitan saber ellos que cuando se quebranta una instrucción, hay consecuencia, hay una vara de autoridad. Ahora, no tenemos tiempo para entrar cómo corregir, cómo disciplinar a nuestros hijos. No es maltratar ni humillarlos a ellos. Tenga cuidado de eso. En otra ocasión quizás vamos a cubrir eso. Si no, mire, pregúntele a mi esposa, pregúnteme a mí. Yo sé que como padre es una de las cosas que a mí a veces me daba temor que en la disciplina fuera a lastimar a mis hijos. Es interesante, no sé si usted ha oído la historia de mi esposa, ¿verdad? Cuando tocaba tiempo de disciplinar, ahora nosotros teníamos establecido. Cuando era tiempo de disciplinar y los dos estábamos en casa, yo disciplinaba. ¿Por qué? Estaba mandando un mensaje del orden de autoridad. Papá, mamá. Cuando yo no estaba y se tenía que disciplinar, mamá disciplinaba. Yo me recuerdo que a veces jugando le decían a Desiree, ¿verdad? ¿Quién quieres que te castigue, mamá o papá? Y con una gran sonrisa ella decía, papá. Porque de alguna manera, la manera que yo le daba, como que, ¿verdad? Sí lo sentía, pero salía del baño y salía sonriendo. No había hecho entonces efecto la disciplina. Mire, pero la disciplinaba mamá y salía llorando a moco tendido. ¿Estamos entendiendo? Ahora, no estamos hablando de maltratar ni de humillar a nuestros hijos, pero necesita haber instrucción y disciplina. ¿Cuál es la tercera área de responsabilidad de los padres? Conservar la unidad familiar. Estas son las tres áreas principales. ¿Qué estoy hablando? Mire la importancia de la unidad. Vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 25. Marcos capítulo 3, versículo. Vamos a ver y el último versículo más y terminamos. Marcos capítulo 3, versículo 25. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 25. Y si una casa está ¿qué? Dividida contra sí misma, tal casa no puede ¿qué? Permanecer. En Marcos 3, 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Dice allí, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede que permanecer. ¿Sabe por qué es importante que los padres conserven la unidad en la familia? Porque si no hay unidad, va definitivamente a existir destrucción, caos en la familia. Bueno. Unidad no implica aquí el simplemente acudir a todos los deseos de la familia. Esto es lo que quiere mi esposa, ok, está bien, vamos a hacer esto. Esto es lo que quiere mi hijo, está bien, vamos. No. Porque usted imagínese, especialmente en una familia grande, nosotros éramos 6, y imagínese yo tratando de complacer a los 5 a su manera para que ninguno, ¿verdad?, se ofenda y que exista la unidad. Sería un desorden. Unidad no implica acudir a cada petición de cada uno miembro de la familia. No, porque escúcheme, nunca se va a llegar a unidad de esa manera.
Porque lo que mamá quiere, quizás los hijos no quieren. O lo que los hijos quieren, quizás mamá no quiere. Estamos entendiendo, su unidad no es necesariamente complacer todos sus berrinches y sus deseos, cada uno de la familia. Ay, ¿por qué haces eso? Porque necesitamos guardar la unidad. No, escúcheme, ¿sabe lo que usted va a crear? Usted va a crear un montón de sopilotes que le van a sacar sus ojos. Simplemente lo van a usar. ¿Qué es unidad? Yo creo que Corintios nos da eso. Vamos a 1 de Corintios, por favor, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1. Y este es el último versículo que vemos. ¿Qué es unidad? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Por cierto, a la iglesia le pide lo mismo, conservar la unidad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una ¿qué? Unidad es hablar una misma cosa. Por eso se necesita instrucción aquí. Esto es lo que se habla y así se habla. O sea, escúcheme, yo no voy a decirle a mis hijos: hey, no puedes aquí estar diciendo malas palabras. Pero adivine qué hacen mamá y papá. No puede haber doble estandarte. Debe de haber un mismo estandarte. Lo que yo requiero de ellos debe de existir en mi vida. No le puedo decir al niño: mira, no mientas. Y en presencia de ellos nos miran que mentir. Dice aquí, primeramente, dice que habléis todo una misma cosa. Unidad, hay unidad de patrón de hablar. La manera que usted habla es la misma manera que sus hijos van a hablar. Usted no quiere escuchar a sus hijos hablar de cierta manera, usted no debe hablar de cierta manera. ¿Qué sigue? Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? Unidos en una misma ¿qué? Mente. La mayoría de nuestros hijos van a pensar de la manera que nosotros pensamos. Y no es que nosotros se nos metemos a ellos. Una vez más, nuestros hijos nos estudian. Y la manera que tú piensas, adivines quién va a pensar eso. Por cierto, si tú piensas que las cosas de Dios no son importantes, de veramente bien importantes en tu vida, adivina cómo van a crecer tus hijos pensando en cuanto a las cosas de Dios. Está callado esta noche. ¿Sabe cómo protegemos y guardamos la unidad? Es que nuestros hijos van a ser un reflejo de lo que nosotros somos. La mayor eficiencia en cuanto a la unidad es que nosotros tenemos que ser lo que queremos que ellos sean. Yo le digo a mis hijos: no, mira, el tomar es malo. ¿Sí? ¿Y por qué te la estás echando entonces? ¿Cuántos padres dicen a sus hijos: no tomes? Y ellos, hablando allá en el mundo, porque creo que no toman. ¿Amén? Ay, hermano, si quieren eso, digan amén. Ya me están asustando ustedes. Y eso, ay,
Esa música que habla, ¿verdad?, de sexualidad y de todo eso es mala. ¿Y por qué tú la escuchas? Ay, esa música que habla de corrido, de droga y todo eso no es buena. ¿Y por qué tú la escuchas? ¿Estamos entendiendo? La unidad es preservada nosotros siendo lo que queremos que nuestros hijos sean. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos crezcan agradando a Dios? ¿O no te interesa eso? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos crezcan agradando a Dios? Mire, solo podemos agradar a dos, o a Dios o al diablo. ¿A quién quieres tú que tus hijos crezcan agradando? Si es a Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder guardar esa unidad de crecimiento de nuestros hijos? Agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? En esta última es donde muchas veces perdemos a nuestros hijos. Porque no hay unidad en el mensaje que nosotros damos al mensaje que les estamos comunicando a ellos que queremos que ellos sigan. No hay unidad. En los tiempos que están atacando a la familia, escuchen, necesitamos lograr esto. Este es el origen que Dios estableció en la familia. Este es el origen que está siendo atacado. ¿Quién es el único que puede curar ese origen de familia? Los hijos de Dios. Amén. La próxima semana vamos a